Bienvenidos. Hoy me vuelvo a reencontrar después de 34 años con Diana Massanti, arqueóloga marplatense. Diana fue profesora mía en la universidad. Exactamente. ¿Vos naciste acá en Mar del Plata? Sí, nací acá, trabajé acá. ¿Qué hizo que decidieras por la carrera de arqueología? Porque uno cuando es niño o niña, alguna vez soñó con ser o policía en nuestra época, presidenta, paleontólogo, arqueólogo, pero vos ese sueño lo hiciste realidad. Sí, absolutamente. No sé exactamente qué factores llevaron a que decidiera. Sí recuerdo el día que lo decidí, que estaba en el secundario y una profesora comentó que existía la carrera de antropología. Ese día decidí estudiar antropología, porque también comentó que tenía las dos orientaciones, en arqueología y en social. ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a trabajar en un yacimiento arqueológico a dónde? ¿Acá en el país te habías propuesto? Sí. ¿O soñabas con ir a Egipto, a Grecia? ¿Qué pensaste vos? No. Para mí la carrera me iba a ayudar a responder preguntas sobre la diversidad humana, que siempre me llamó la atención. Entender qué pasaba en la sociedad, qué pasaba en la diversidad humana. Y en la época del proceso militar, ¿qué pasó con tu cursada, tu carrera? En 1975 vino en el preludio, que fue casi lo mismo que la dictadura. Empezar la cursada y me encontré con una facultad vacía, compañeras que desaparecían y aparecían a los 2 días. También sabíamos que en cualquier momento nos iba a pasar a quienes todavía no nos habían capturado y teníamos mucho temor. Yo no militaba, con lo cual tal vez fue lo que me salvó, no lo sé. Ojalá lo paguen los que hicieron esto. El tema era cómo continuar con la carrera y lo que hice fue acelerar las materias que yo podía rendir. Nos habían puesto una fecha para recibirnos. La carrera se cerró junto a las demás de ciencias sociales y yo ya me había recibido. Yo estuve sola como arqueóloga hasta que empecé a tener becarios, ya en la época de los 2000. Cuando ingreso a CONICET, sí, ahí tuve una oportunidad importante. Más inicié la investigación arqueológica de campo acá en las sierras desde Mar del Plata a Balcarce y empecé a encontrar sitios maravillosos que arqueológicamente en ese momento no teníamos mucha idea del potencial porque no estaba casi trabajada la arqueología de la provincia de Buenos Aires. Trabajás la sierra de Tandilla en la parte oriental. Sí, en la sierra. Esa regionalización lo da la provincia, ¿cómo es? Sí, del 2003 y es a la provincia que se le pide el permiso para investigar con coordenada geográfica. ¿Qué se sabe de las primeras poblaciones acá en la zona de Tandilla? Hay un universo enorme de datos, justo desde Olavarría y termina en Cabo Corriente, por la riqueza natural que tenía. 11 sitios arqueológicos con evidencia artefactual, y cronología. Hemos fechado los carbones de los fogones. Fue habitada por lo menos hace 12.000 años sucesivamente, todos los milenios, por poblaciones, cazadores-recolectores. Para lo que es América, por lo menos América del Sur, este sector de las sierras es el que más concentración de yacimientos de poblamiento se concentran en un área tan pequeña, como es Balcarce, Mar del Plata. Sucesivamente, hasta el siglo XVIII. ¿Cómo se llega a encontrar lo que después va a ser un yacimiento arqueológico? Prospectando. El primer yacimiento que descubro es un pequeño alero chiquitito, estoy hablando de 1980, y los fines de semana íbamos a la sierra, a tomar mate a la sierra, y bueno, vemos un alerito, sondeo, que son pequeños agujeritos, y sale material. Al otro año, de 1981, vuelvo a esa misma sierra a ver, y por un informante de ese campo, vamos a una cueva, y esa cueva resultó ser Cueva Tixi. Y ese informante era Tixi. Ese es el mejor sitio de Sudamérica. ¿Por qué? Porque por una cuestión físico-química de la matriz sedimentaria se mantuvo todo el mundo orgánico, que en otras cuevas no lo tenemos. Y el mundo orgánico tiene que ver con la conservación de huesos, sobre todo. Entonces tenemos también 12.000 años corridos de ocupación simultánea del lugar. Nosotros vamos como excavando las hojas de un libro, muy controlada. Y esta misma cueva que la conservamos, hicimos todo lo posible para conservarla, para que quede para el futuro, para excavar. En el 2017 la destruyen con pala, dan vuelta toda la estratigrafía con pala. Se perdió la posibilidad de continuar investigando con mayores tecnologías y en el futuro. El único sitio
de esta área que personalmente descubrí que tenía las condiciones óptimas de conservación. Le dieron al corazón de la arqueología de esta zona. Y sin embargo es muy difícil que llegue a la sociedad formaciones de los arqueólogos. En los libros de la secundaria yo veo que mi hija cuando estudió decía lo mismo que yo había estudiado hace 40 años. Me horroriza. Los profesores que forman no tienen los elementos ni tienen la información. Se ha intentado invisibilizar a toda esta historia también, previa a esta larguísima historia regional. La arqueología o en las localidades tal vez más chicas, pequeñas, en algunas, ¿no? Se deja la arqueología en manos de aficionados, coleccionistas. Los aficionados son coleccionistas. Los que buscan material arqueológico van a destruir los sitios. ¿Por qué? Porque le van a dar a la pala o van a recolectar. A veces para la venta, a veces para su propio ego. Eso es un gran problema, porque en realidad le saca la historia a esas piezas. ¿Por qué? Porque generalmente la arqueología es confundida como la búsqueda del objeto. Nosotros vamos a buscar una pieza y con eso estamos contentos. No, la pieza sola, a mí me puede dar una bolsa de punta de proyectil que me pongo a llorar, porque sé que eso formó parte de un contexto donde lo sacaron por la estética, por lo que significa la pieza, porque es lo que reconocen, y le sacaron la posibilidad de darle un lugar en la historia, porque ese contexto ya está roto, es imposible darle cronología. No sabemos si tenía 5.000 años, 3.000 años, dónde estaba. Leyendo uno de los artículos vos analizás carozos de durazno. Y uno dice, carozo de durazno, ¿qué puede sacar uno de los carozos de durazno, ¿no? Desde la ignorancia. Y sin embargo, eso generó toda una investigación, un proceso de investigación, unas suelas de zapatos, una botella. Que Sí, eso se llaman fuentes, digamos, ¿no? Fuentes arqueológicas. Sí. ¿Cómo se reconstruye? Cuando nos apareció estaban como enterradas las bases de los porrones, varios, ahí empezamos a sospechar. Bueno, nos aparece obviamente el fogón, bases de una olla y la suela de un zapatito de niño adentro, los carozos alrededor y las bases de porrones también alrededor. Un sitio que además tiene arte rupestre. Ya todo ese conjunto nos hace pensar luego en el laboratorio que esto está vinculado a alguna práctica simbólica, en donde hubo comida ritual y alcohol ritual. Da solo las bases de los porrones. Entre el fogón, la olla, el zapatito y las bases de porrones, quedamos en proponer hipotéticamente que ahí hubo un ritual posiblemente vinculado a la sanación de un niño que vivía en la vida rural, de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, donde ya se estaban armando las estancias. Creemos que tomaron a esa cueva que ya tenía arte rupestre anterior, de 1000 y pico de años, 1200 años, seguramente como un lugar sacralizado, lo han sacralizado ellos con ese ritual. ¿Y cómo era la vida de los grupos de cazadores recolectores precolonial? ¿Qué pasó a partir de la llegada de los españoles? Se trabaja más el punto de vista europeo en lugar de lo que estaba pasando en los territorios en autonomía, aún en autonomía. En 1995, por azar de la vida, no solo tuve suerte en descubrir Cueva Tixi, sino también un gran campamento que fue parte de fue el núcleo de mi tesis doctoral. Ese gran campamento es de finales del siglo XVIII, muy cerca de Mar del Plata, y es un campamento mapuche. Encontramos restos de caballo, que era parte de la dinámica y de la movilidad entre los Andes y el Atlántico. Encontramos las vasijas de cerámica en cantidad, las ollas, que son chalias, se las llama chalia por la decoración típica mapuche, son las mismas que están en la Araucanía, que están en Neuquén y que están cerca de Mar del Plata. Acá lo que nosotros tenemos es un gran campamento marcando territorialidad en un territorio autónomo. ¿Y hasta cuándo se calcula que estuvieron los mapuches? Acá han estado siempre, quiero decir, de Argentina. En ese momento es difícil hablar de Argentina o de Chile. Hoy día se habla mucho, muy mal y muy de manera ignorante y de uso político también, de que el mapuche es invasor. Esto es tremendamente perverso de la comprensión. Es anular y poner las fronteras políticas. Esto es muy moderno.
Y esta gente ya vivía y se trasladaba por la cordillera de los Andes, pero en tiempos milenarios. ¿Por qué? Porque eran pasos sacralizados o no sacralizados, con relaciones parentales o de alianzas políticas de un lado y del otro. No era una barrera, ni era un límite de países, obviamente. Este proceso es añejo y obviamente. Estado-nación aparecen a mediados del siglo XIX, comienzos del siglo XIX. Y la región Mapuche, ¿qué comprendería? Es que es más un proceso identitario. O sea, tenemos que entender las identidades como algo muy dinámico, donde la gente a veces no se llamaba mapuche, se podría haber llamado puelche, ranquel, y tenía la misma forma de vida. Habría, obviamente, divisiones internas a nivel de jerarquía de los caciques con sus territorios. Así que culturalmente había una unidad más allá de determinadas divisiones. Sí, donde también hay identidades impuestas por la colonia, porque había que identificarlo. Por ejemplo, el nombre Pampa. Eso es una identidad impuesta que todavía está funcionando. Esto lo damos, porque era necesario durante la conquista clasificarlos y ponerles un nombre, araucanos por un lado, Pampa por el otro, que son los más tradicionales, como para ir administrando sus vidas. Pero ellos no se llamaban así. Y imagínate que si hablamos de 3.000 años, 5.000 años, 10.000 años, se perdió la posibilidad de conocer cómo se autodenominaban. En el caso mapuche, el nombre sería Reche, a una autodenominación. No aparece mapuche. Hay un proceso que llamamos de etnogénesis. Son las identidades que se van creando dinámicamente, como nosotros. Nosotros somos tal vez muy distintos a nuestros abuelos o bisabuelos. Por eso las identidades es algo vivo, que la antropología trabaja muy fuertemente, pero que las poblaciones las consideran como unidades cerradas y que tienen tales características. Se peinaban de tal forma, usaban tal zapatilla. Es una estupidez verlo así. Estas comunidades de los Andes hasta Mar del Plata es una gran, ocupó el sur de Chile actual, la Pampa, toda la región Pampa húmeda y seca, y el norte de Patagonia, que era un circuito comercial de ganado. Hay una movilización permanente, sobre todo por cuestiones económicas, sociales y simbólicas. Por ejemplo, las juventudes, de ir al oriente en su viaje, en un viaje casi de iniciación, de ir a recorrer y explorar el oriente, porque se casaban, o sea, se unían, y eso es una ampliación de las redes de alianzas políticas, maritales, que ocurrió siempre. Los cazadores recolectores también hacían esto, donde unían los recursos de la cordillera, los recursos de la Pampa seca y los recursos de la Pampa oriental con el litoral. Unían dos litorales, porque venían grupos familiares a acampar durante por lo menos 2 años, y luego iban por Ventania, por el río Colorado, iban a Neuquén, y en ese tránsito intercambiaban productos por caballo, por cantidad de elementos incluso europeos. Estos caballos se vendían en los mercados chilenos y volvían. De acá eran ganaderos y comerciantes. ¿Qué se hace con esas fuentes? Ustedes han encontrado innumerables fuentes. Eso está en el laboratorio, reserva, en cuidado. También vienen investigadores, ver algo para ingresarlo a sus tesis doctorales, pero está en conservación porque son piezas únicas e irrepetible. Durante muchísimos años el museo cumplió un rol fundamental. Se encontraba una pieza y se llevaba por ahí a otro país, hablando de Europa y los museos europeos con cosas de Grecia, de Egipto. Lo mismo acá en el Museo de la Plata, con un montón de restos encontrados en sitios arqueológicos de todo el país. Y después hubo otra mirada de los museos, es decir, de los restos, dejarlos en el lugar donde se han encontrado. Sí, la museología ha cambiado enormemente. El Museo de la Plata se va a crear con un gran coleccionista, que fue el Perito Moreno. Lo que estaba era explorando los territorios, generando vínculos con los caciques. Tuvo hasta amistad con los caciques. Luego él va a volver con la campaña de Roca, pero ya para cautivar a esos caciques y sus familias y llevarlos al Museo de la Plata. El Museo de la Plata lo funda él con las grandes colecciones. Hizo desastre, digamos, en el sentido de descontextualizar a nivel paleontológico y arqueológico muchísimo. Y la joya de este coleccionista ha sido
tener las personas vivas en su museo. Cuando morían, que morían rápidamente por enfermedades, bueno, ahí ocurrían cosas para nuestra mirada muy terribles, como era procesarlas. El cerebro en formol, las máscaras mortuorias, los esqueletos exhibidos, y eran seres humanos. En ese momento la antropología tenía una forma casi inseparable de ver a las comunidades antiguas casi dentro de la vida natural y no social. La Plata es de ciencias naturales y está la vida social ahí también. Y ahora, en esta nueva mirada de cómo exponer las cosas, España, de ir a determinados lugares donde el museo se construye en el lugar. Museo de sitio. Exacto. Sí, eso está genial. ¿Vos pensás que en algún momento eso será posible, hacerlo por lo menos en esta zona donde vos has trabajado? No creo. ¿Por qué no? Todo es propiedad privada. Sería maravilloso, pero no creo. No hay movidas para eso. Y hemos presentado ya 4 veces la producción de un museo universitario. Y hasta ahora no hay eco. No. Sería fantástico por lo que es Mar del Plata. Además no es mostrar cantidad de piezas, sino disparadores de esta historia. Ya los museos no es mostrar cantidad, 50 morteros, 150 puntas de proyección. Eso no va más, no tiene sentido. Hay que explicar a la gente cómo fue el pasado. Es decir, vuelvo a esta idea de que apropiarnos de la información. Y ahora estoy en esta empresa junto a 2 colegas, antropólogos sociales, Joan Porto y Guido Cordero, reabriendo la carrera. Que vamos a abrir en 3 orientaciones: la sociocultural, arqueología y antropología biológica y forense. Diana, para cerrar, ¿vos tenés una postura con respecto al conflicto mapuche en el sur? Sí, esto que estaba comentando, que me parece que es un uso político horrible, degradante, porque están poniendo odio y xenofobia a la sociedad. El mundo de pueblos originarios, en Argentina en particular, es degradar y mostrarlo como un primitivismo, como grupos belicosos, y eso es una ficción de uso político. El mundo mapuche, o como se lo quiere identificar, son comunidades originarias preexistentes a los estados. Se genera ahora todo un debate que si en Mendoza estuvieron o no estuvieron en Mendoza, y me parece espantoso lo que hizo la legislación de San Rafael, creo que es, o de Mendoza, de no considerarlos como pueblos originarios de esa provincia, cuando lo fueron. Y las pruebas arqueológicas superan ese discurso, tanto acá en Mar del Plata, como en La Pampa, como tengo otros colegas que trabajan en Neuquén en cantidad, es decir, o en el mismo Mendoza, Córdoba, es decir, que la gente cae en esos discursos que los identifican. ¿Por qué? Porque hay un racismo metido. Es decir, el otro cultural es inferior, está vigente en mucha gente y te discuten sin ningún fundamento. El tema que ahora lo formalizan desde la parte legislativa. Claro, lo que conflictos con respecto a la tierra. No quieren es sectores que sí tienen que ceder las tierras. Argentina se funda en el primer genocidio, que es este, ¿no? El de los pueblos originarios. Ahora, si las comunidades que son originarias de esa zona piden el reconocimiento legal, son mapuches asesinos o cuelche, cualquier cosa dicen. Digo que la cuestión del RAM, eso es una ficción. Eso fue una ficción creada porque no hubo. Ponele que haya un flaco que haya resistido más, pero no es una asociación que además la relacionaban con, ¿cómo se llamaba? La FARC de Colombia, con no sé quién también de grupos de la ETA. O sea, yo he estado en Patagonia en mis primeros años, digamos, de trabajo arqueológico, muchas veces he ido a trabajar y me he vinculado con los pobladores. Gente realmente maravillosa, o sea, es imposible pensar en la belicosidad. Se reconocían algunos como descendientes de Tehuelche, otro de Mapuche, por ejemplo la mujer mapuche. No hay posibilidades ni en su historia oral de que existiera esa belicosidad, pero sí, políticamente hay un uso para mostrar a la población que había que mandar gendarmes, por ejemplo. Que ya sabemos toda la historia de represión. Sí. Qué importante es esto, como vos decís en el caso de Mendoza, de conocer la historia para poder hacer una legislación.
esto fue adrede, no es que, porque pues si no tendrían que legislar la repartición de tierras, que no se están llevando a la provincia, están dando chacra. Diana, ha sido un placer tenerte esta charla sobre una parte de la historia que desconocemos y que la hagas tan amena, tan simple. Así que este camino, que vuelvo a decir, nos reencontró después de tantos años. Sí, que fue muy casual y muy bonito. Que Mar del Plata es así, ¿viste? Mar del Plata es chico. Sí. Cuando uno dice Mar del Plata es chico y uno se encuentra con gente por ahí que hace mucho no lo ve y, bueno, y hay espacios donde justamente están estos reencuentros. Sí. Bueno, un gusto. Nos vemos en la próxima edición. Bueno. Recuerden, si les gustó, de recomendarlo, de suscribirse al canal. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.